Muy buenos días, queridos estudiantes universitarios. Gracias a la invitación de Cátedra SUNAR, que me permite, pues, desarrollar el tema que tienen interés, ¿no? Sobre el derecho registral en materia vehicular, acerca del registro de bienes muebles. Como bien lo ha señalado ya en mi presentación, ya tengo muchos años ya en el registro de propiedad vehicular. Grata es mi experiencia porque quien le habla ha ingresado, pues, muy joven, ¿no? Desde practicante. Entonces, eh, pues he tenido la posibilidad de pasar por diferentes áreas, es decir, pues inmatriculaciones, cambio de características, garantías, transferencias, y entre otros. Y sobre todo he tenido la posibilidad de poder ver los cambios que han ido favoreciendo, que han ido dándose en el registro de propiedad vehicular con respecto al traslado de los vehículos menores de las municipalidades al registro, el formato del cambio de el formato de la tarjeta, ¿no? Que antes era pues un, algo grande, ¿no? Indicado, y progresivamente se fue yendo al plástico y ahora es lo virtual. Y así muchos actos también dentro del registro han ido cambiando, ha habido modificaciones al reglamento, entre otros. Entonces, eh, ustedes tienen interés por el derecho registral y también seguramente muchos de ustedes tienen un gran interés por el registro de propiedad vehicular y justamente el día de hoy vamos a ver ese tema. Muy bien, entonces el día de hoy, como ya le hemos mencionado, conmigo van a desarrollar el tema sobre el registro de bienes muebles. Entonces, eh, los vehículos, con el transcurso de los años, han ido pues teniendo desarrollos tecnológicos, desarrollos innovadores, y aún siguen de repente, vamos a decirlo así, evolucionando en el tema de la fabricación de los vehículos, ¿no? Es decir, el tema de las empresas automotrices que fabrican vehículos cada día están a la vanguardia. Entonces yo les quiero plantear una pregunta al aire, ¿no? Para que ustedes reflexionen también. De ¿Cómo se imaginan ustedes que va a ser los vehículos? ¿Qué funcionalidades van a tener los vehículos de acá en algunos años? ¿Serán de repente los mismos vehículos que vemos ahora? ¿O habrá transformación, modificaciones, cambios, innovaciones tecnológicas? E incluso el, a, el desarrollo o la incorporación de la inteligencia artificial en los vehículos, eh, para ir contestando esta pregunta planteada, ¿no? Como le decía en un inicio, los vehículos han ido evolucionando. Es decir, vehículos que eran de muchos siglos atrás, prototipos, de vehículos han ido evolucionando tanto en la propulsión, en el motor de propulsión muchas veces, ¿no? Porque, ejemplo, eh, antes incluso de que sea propulsado por el combustible diésel o gasolina, ya hubo un antecedente de vehículos eléctricos, pero eran pues prototipos que funcionaban. Luego ya con el avance y los descubrimientos de los pozos petroleros, pues sí hubo más énfasis en lo que es los motores a gasolina y el diésel. Y así fueron evolucionando en las características. Es más, cuando ustedes ven, y tal vez muchos de ustedes tengan sus vehículos, sus familiares, amigos, es más, cuando van a una arteria de la pista, ¿no? Una arteria vehicular, una panamericana, así, ustedes van a ver diferentes tipos de vehículos, es más, en un estacionamiento también. Entonces, ¿qué diferencia un vehículo a otro? Entonces, ahí también el día de hoy vamos a desarrollar justamente cuál es la naturaleza jurídica de del registro vehicular y su implicancia en los vehículos. Entonces, para contestar a la pregunta planteada, considero, y por el estudio que realizo,
y las investigaciones también que he realizado, los vehículos van a seguir evolucionando, van a seguir las empresas del sector automotriz, van a ir innovando con respecto a la tecnología. Es más, ya hay vehículos, las motos, generalmente nosotros lo conocemos, las motos lineales, le conocemos con dos ruedas nada más, pero ahora justamente viendo nuevos avances, en otros países están desarrollándose las motocicletas con dos llantas adelante y una llanta atrás o dos llantas atrás. Entonces cambia la estructura de la moto tradicional. En relación a la incorporación de la inteligencia artificial en los vehículos, también ya en otros países se está dando, por ejemplo, los vehículos autónomos y automatizados, es decir, los vehículos que tienen cierto nivel de automatización, donde pues en algún momento sí necesita el conductor para que realice algunas maniobras, pero los vehículos de los niveles 4, perdón, los nivel 5, este vehículo sí es 100% autónomo. Entonces es conducido mediante un software que tiene pues un desarrollo tecnológico de incorporación de la inteligencia artificial y mediante un programa, mediante algoritmos, pues puede reconocer los elementos que hay a su alrededor y seguir mediante, así como una aplicación a donde se dirige, digamos, del paradero inicial a su destino, pero todo mediante inteligencia artificial. Así que, chicos, les animo a que también ustedes puedan revisar en Google, en otros, de repente, plataformas que puedan ver este tipo de innovaciones tecnológicas. Entonces, el registro está en la capacidad de hacerlo, de incorporar esos vehículos también, porque no podemos ser ajenos al avance tecnológico. No podemos, así pasó con los vehículos eléctricos también. Fabricaron los fabricantes y esto tiene una trascendencia porque van a diferentes países y al Perú, naturalmente, también no es ajeno a ello, ¿no? Sino que tiene que realizar algunas modificaciones, algunos ajustes a la normativa, tanto de importación, tal vez también registral, para que pueda pues incorporarse, porque sí o sí la tecnología avanza a pasos agigantados también en el sector automotriz. Entonces, dicho sea de paso, también hubo un tema sobre los vehículos eléctricos, pero que oportunamente se resolvió en el Tribunal Registral, en el cual pues sí se contaba, ¿no?, con esta nueva categoría de los vehículos eléctricos. En ese entonces, pues, esto se cuestionó algunas cositas ahí de los vehículos de las motos, pero felizmente se dio, pues, un pronunciamiento para el cual, pues, los vehículos eléctricos menores también son incorporados y inscribibles. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente presentación. Para ello, tenemos los antecedentes. Los antecedentes, como bien ustedes pueden visualizar en su pantalla, tenemos a la ley 26.366, publicada el 16 de octubre del 94. ¿Qué trascendencia tiene esta ley, ¿no? Crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la SUNAR. Y el objetivo de ello, o uno de los objetivos de ello, es integrar los diversos registros que se encontraban en los diferentes sectores para formar un sistema único. Es decir, existían, antes de la SUNAR, existían pues registros administrativos, registros que también tenían connotación, que tienen connotación jurídica, el registro mercantil, el registro de propiedad vehicular se encontraba también administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, y así, diferentes en el Poder Judicial se encontraba pues esto, lo que antecede al registro de predios, ¿no? O sea, digamos, el antecedente, ¿no? Entonces se encontraba en el Poder Judicial y así, diferentes, en el Perú, diferentes registros, ¿no? Y esto es más, desde tiempos de la colonia también había algunos tipos de registros. Ese es también un tema de repente de investigación, de análisis también que
salen en esta exposición para ustedes, chicos, para que puedan ustedes profundizar también en estos estudios. Justamente de las ponencias, de las investigaciones que nosotros muy humildemente tratamos de avanzar en las investigaciones, compartimos también esas problemáticas para que ustedes también tengan algunas ideas. Y justamente de estas ponencias a veces salen ideas, salen cuestionamientos y ustedes pueden ampliar posteriormente. Muy bien. Entonces, se crea pues la SUNAR y se integra los diversos, y para formar los diversos registros, ¿no? Como entre ellos tenemos pues, el registro de propiedad inmueble, el registro de propiedad vehicular, naturales, etcétera. Y entre ellos se forma el registro de bienes muebles, el cual va a tener como competencia el registro de propiedad vehicular, el registro de aeronaves, el registro de bienes muebles, que tiene ahí la pequeña minería y la minería artesanal. También tenemos eh, el registro inmobiliario de contratos. Si bien esto es un registro que tiene otra naturaleza, pero también está dentro de la competencia, ¿no? Del registro de bienes muebles. Entonces, esto justamente eh, da a ustedes a entender la implicancia, la trascendencia del registro de bienes muebles, ¿no? Para el desarrollo también económico, social y sobre todo para la protección de la propiedad mueble en el Perú. Dentro de su naturaleza jurídica, como lo hemos señalado, pues está regulado por las disposiciones generales del título 1 y el título 8 del libro 9 del Código Civil. También se encuentra sujeta a las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos, ¿no? La seguridad jurídica, la publicidad, y también de todos sus principios, ¿no? El principio de legalidad, propiedad preferente, eh, los, también tenemos los diferentes principios, ¿no? De legitimidad, entre otros, tratos sucesivos. Entonces, todo ello le va a dar esta connotación de trascendencia, ¿no? Entonces, el registro de bienes muebles, el registro de propiedad vehicular, es un registro jurídico, ¿no? Porque garantiza, publicita y garantiza la inscripción de estos bienes. También, supletoriamente, dice las disposiciones del reglamento del TUO, del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? También es importante donde ahí señala, pues, el procedimiento registral, ¿no? Los principios por los cuales estamos nosotros tenemos que cumplir, los plazos, el procedimiento mismo, que ustedes ya lo han visto en las clases anteriores con los ponentes que me han antecedido. Entonces, todo ello, ¿no? También importante acá el principio de folio real. Ustedes comprenden y también saben por sus clases que han llevado de regreso registral, pues el principio de folio real corresponde a que por cada vehículo se abrirá una partida a registrar en la que se extenderá la primera inscripción, así como los actos o derechos posteriores. Y ya para ir cerrando esta diapositiva, dice, el ámbito de aplicación del reglamento de propiedad vehicular es a todo vehículo, muy atentos acá, chicos, a todo vehículo destinado a circular por el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. ¿Qué es el Sistema Nacional de Transporte Terrestre? Son las vías terrestres que están dentro del territorio nacional, las pistas, ¿no? Donde van a circular los vehículos de las diferentes categorías, de las diferentes carrocerías, como también lo vamos a ver de manera breve. Entonces, con ello cerramos esta parte de la naturaleza jurídica. Entonces, que vean ustedes que tenemos, pues, todas estas disposiciones jurídicas del reglamento, del registro de propiedad vehicular. Muy bien, como lo hemos señalado al inicio, el registro de propiedades vehiculares y sobre todo la zona 9, que es Lima, es el registro con una mayor
de repente demanda, mayor abundantes solicitudes de los vehículos, ¿no? Como les decía también, con, en el desarrollo de mi carrera profesional, he visto diferentes tipos de intenciones de diferentes vehículos, desde una moto pequeña hasta vehículos, pues, grandes, ¿no? De gama alta, también, como se dice. Incluso cuando fue acá la novedad en cuanto a infraestructura de los vehículos eh, de transporte del metropolitano, también lo hemos visto, y también en la época, o recientemente, ¿no? En la época de pandemia, también el registro de propiedad vehicular eh, ha formado parte también muy importante. Recuerden que, y ahora lo vamos a desarrollar, eh, los vehículos para que circulen en las pistas, en el sistema nacional, estimados universitarios, los que van a circular tienen que estar registrados, es decir, tienen que contar con una placa de identificación vehicular, entonces, para que pueda circular. Entonces, en la época de pandemia, que nos agarró a todos de sorpresa, que nos tomó a todos de sorpresa, por decirlo así, entonces había muchos vehículos que también eran, pues, parte importante para poder trasladar los oxígenos, ambulancias, etcétera, ¿no? Entonces tuvo también el registro mm, que poner su granito de arena para poder también salir de esta crisis sanitaria. Entonces, la importancia del registro vehicular. Dentro de nuestro marco normativo tenemos el Reglamento Nacional de los Vehículos, es decir, el Decreto Supremo 058-2003 MTC. Lo que quiero con esto señalar es que el registro de propiedad vehicular no es, digamos, una isla que solamente depende del reglamento, sino que nosotros tenemos un sistema ya integrado, el cual también va a ser de repente como que va a influenciar mucho mediante las normas que también se producen en el tema de la importación de los vehículos, en la identificación de los vehículos y sobre todo ver la competencia de cada institución. Entonces, por ello es importante para poder manejar el tema de registro de bienes muebles, el registro de propiedad vehicular, tener un conocimiento amplio y general de las leyes que complementan, como por ejemplo estamos viendo, pues el Reglamento Nacional de Vehículos, el reglamento de la clasificación vehicular, entre otros, que ahora lo voy a desarrollar. Entonces, eso también ustedes para que tengan la idea, ¿no? Muy bien, entonces el Reglamento Nacional de Vehículos tiene como objeto, pues, determinar la identificación vehicular, la homologación vehicular, tiene también ahí la clasificación de un primer momento de los vehículos que van a ser circular, ¿no? Y todas las características con sus anexos y todo lo que uno tiene que desarrollar y que va a tener incidencia para poder tenerlo en el reglamento, ¿no? Porque complementarse, tiene que llevar todo a una unidad, ¿no? Entonces, por ello es la trascendencia del Reglamento Nacional de Vehículos. También tenemos la clasificación vehicular con la directiva 002-2006 MTC y con sus respectivas modificaciones, en el cual pues va como su propio nombre lo señala, ¿no? Va a estandarizar estas características de vehículos y va a complementar las, eh, la clasificación vehicular que se encontraba en el Reglamento Nacional de Vehículos. Entonces, con esta clasificación se va a ampliar mayores tipos de vehículos y sobre todo también importante acá es el tipo de combustible, porque justamente en esta clasificación vehicular se incorpora pues el combustible eléctrico, y también hay tipo de propulsiones, panel solar, etcétera, ¿no? Entonces es lo novedoso, lo nuevo que trae esta clasificación vehicular y sobre todo también las categorías, ¿no? El Reglamento General de los Registros Públicos, como lo hemos señalado, pues tiene eh,
versa también sobre los principios registrales, sobre el procedimiento registral, ¿no? Desde la presentación, los plazos, las observaciones, las tachas, la apelación también al tribunal registral, ¿no? Como ente de segunda instancia, entre otros procedimientos, ¿no? O sea, el desistimiento, ¿quiénes son competentes para solicitar el desistimiento, la presentación, etcétera, etcétera? Y bueno, también el reglamento de inscripciones del registro de propiedad vehicular, que tiene pues por objeto regular pues los derechos y actos inscribibles en el registro de propiedad vehicular, ¿no? También vemos ahí los formatos de inmatriculación, los principios registrales, los tipos de inmatriculación vehicular. También tenemos ahí los concesionarios, las empresas importadoras, cuál es el sistema que se debe usar, eh, y también pues los criterios para la calificación registral, entre otros. También tenemos este decreto supremo ya un poco más reciente, ¿no? El 019-2018, el EBTC, donde pues clasifica de manera muy ya pormenorizada y particular a los vehículos eléctricos menores. Entonces, también tiene mucha trascendencia este dispositivo legal, porque va justamente a ver el tema de los vehículos menores eléctricos, ¿no? Mediante sus características, mediante la propulsión también, y lo que debe tener estos vehículos para poder inscribirse, y también ahí el tema de las cuatrimotos también, que tienen pues la categoría L7. Y así tenemos, entre otras normas, entre otros marcos normativos, como la ley del notariado, la ley del procedimiento general, ¿no? Administrativo general, tenemos la ley de sociedades, la ley del migrante, y la ley también, el tema de los vehículos de colección, los vehículos que son pues bajo el régimen liberatorio, los diplomáticos, etcétera. Hay diferentes otras normas que también, como le digo, en el tema vehicular tenemos que ver, señalar cuáles son las disposiciones para su calificación. Entonces es un tema muy amplio, ¿no? Generalmente el marco normativo se dicta, pues también me podría pasar en el marco normativo varias horas, pero como le vuelvo a repetir, esto es lo más sustantivo, lo más esencial, pero hay otras normas que también ayudan a la calificación. Muy bien, el punto número 3, 1.3, hemos señalado los principales actos inscribibles. Entre ellas, pues tenemos la primera de dominio o la inmatriculación, ¿no? Es cuando el vehículo recién ingresa y en el cual vamos a abordar y vamos a detallarnos en las siguientes diapositivas. Entonces, por eso no lo toco ahora muy a fondo. Bien, pero sí señalo también dentro de los principales actos tenemos la modificación de la característica registrada. Es decir, un vehículo puede cambiar de color, de motor, de categoría, puede tener de repente también el uso, ¿no? Cambiar el uso de particular a taxi y de taxi a particular, de urbano a interurbano, etcétera. Entonces, esta área, este principio que corresponde a la modificación de características también es muy importante porque las características sustantivas, que es lo que regula el reglamento, tiene que ser inscrito en el registro de propiedad vehicular porque está cambiando, ¿no? Parte del vehículo, incluso también puede cambiar las carrocerías, también el combustible, es decir, pasar de gasolinero a GLP, a GNV, etcétera. Entonces, todo esto tiene que cumplir sus requisitos, ¿no? Justamente el área competente es el área de cambio de características, donde pues ahí se tiene que presentar esta solicitud, ¿no? Tiene también su propia manejo en cuanto a los formatos, a que si una tercera persona también va a solicitar, tiene que pedir pues que estar inscrito en el módulo también de notario que lo va a incorporar como tercero para que presente este documento al registro.
Y los documentos, ¿no? Para el cambio de combustible, el certificado de conversión, ¿no? De conformidad de conversión, para el cambio de motor, certificado de conformidad, la boleta, entre otros, entre otros. Entonces, también es un acto inscribible, ¿no? La modificación, aquellas modificaciones que se encuentran regulados en, en el marco normativo que hemos señalado. La transferencia de propiedad vehicular. Acá sí hay una novedad. Acá hay una novedad muy, muy importante que ya tiene, pues, esto prácticamente casi ya al 100%, que las transferencias, ya notarialmente, tienen que ser mediante el sistema de interconexión digital, el SID, ¿no? El cual que el acta de transferencia viene mediante ese sistema, el registro, el notario firma, pues, electrónicamente, y la presentación también, ¿no? Entonces, ya se ha digitalizado, y esta es una novedad, porque esto tiene muchas ventajas, entre ellos es de repente, entre ellos, la, la que no va de repente la que tiene mayor incidencia en su certificación notarial, es decir, que no se puede ya prestar a falsificaciones, a cosas que puedan traer, pues, incertidumbre en la calificación. Entonces, el CID ayuda mucho a poder tener estas garantías también en cuanto a la calificación, los documentos que son, pues, de traslado notarial. Entonces, los diferentes actos de la transferencia de propiedad vehicular, como tenemos, pues, ¿no? La transferencia de la compra-venta, la por donación, eh, por esto, prescripción adquisitiva, también tenemos esto, las anotaciones, también, entre otros, transferencia por adjudicaciones, perdón, por adjudicaciones y muchas otras formas de transferencia que va a tener su incidencia en el registro, ¿no? Porque estos vehículos, recuerda que la transferencia, pues, mediante la tradición, pues, se entrega al bien y esto tiene que ser registrado. Entonces, es eh, un comportamiento idóneo, un comportamiento preventivo, un comportamiento que la ley favorece a que se inscribe en el registro. Recuerden eso, estimados estudiantes. También, pues, la prescripción adquisitiva de dominio, que se inscribe, como hemos señalado, ya sea en la transferencia o ya sea en la inmatriculación también, aquellos vehículos, ¿no? Que cumplen el plazo legal, que tienen notarialmente todos los procedimientos. Recordemos acá la diferencia, ¿no? La diferencia de la prescripción adquisitiva con los bienes inmuebles en los plazos y con los bienes muebles también. Para bienes inmuebles, el plazo máximo, plazo largo, de 10 años y de buena fe de 5 años en los inmuebles. Y en cuanto al tema de los bienes muebles, pues es 4 años, de buena fe es 2 años. Entonces, tenemos esta diferencia muy marcada. Entonces, justamente estos vehículos también que han sido adquiridos mediante esa modalidad, entonces se inscriben también, pero tiene que tener ciertos requisitos que la norma establece. El retiro temporal es aquel vehículo que ha sufrido algún, vamos a decirlo así, algún desperfecto y quiere salir temporalmente del sistema, ¿no? Del sistema nacional, entonces para que no pueda circular, entonces solicita también su, su petitorio para que este vehículo sea retirado temporalmente. Muchas veces, a veces, estos vehículos cambian de motor o algún tipo de problema que ha tenido, técnico, son retirados, ¿no? Pero también estos vehículos, si de repente temporalmente fueron retirados y nuevamente van a hacer su incorporación y cumplen toda la normativa, todos los requisitos de ley, entonces estos vehículos pueden readmitirse nuevamente a, al sistema nacional. Entonces, hay un procedimiento también llamado la readmisión de vehículo, ¿no? Entonces, ahí se le entrega ya la placa, porque en el retiro tiene que entregar la placa física, el metal, tiene que entregarlo. Pero ya en la readmisión, nuevamente se le entrega esta plaquita para que pueda poder circular. También la asignación de las nuevas placas de rodaje. Naturalmente, el sistema también de placas de rodaje ha ido cambiando, mejorando, innovando mayores temas con respecto a su seguridad. Y algo muy importante, mis estimados estudiantes, es que el sistema de placas también tiene competencias, si bien es cierto, es
del Ministerio de Transportes, pero mediante ley también se le dio a una concesionaria. La concesionaria en el Perú se denomina Asociación Automotriz del Perú, y ellos pues están encargados en la elaboración, en la fabricación de las placas y en la entrega de las placas físicas del metal físico. Acá en el registro nosotros asignamos la placa, es decir, se entrega la numeración y ahora es alfanumérico. Entonces, pero donde se realiza la fabricación, el metal y la entrega del mismo es en una concesionaria en el denominado pues Asociación Automotriz del Perú, donde acá en Lima justamente se entrega en su sede. Creo que también ahora ellos han implementado hasta virtual, una cosa así, pero también en provincias están pues las cámaras de comercio. Entonces ahí los vehículos que son vehículos en provincias pueden ellos también recoger esas plaquitas en esos lugares. Entonces, algo que quiero yo señalar también con respecto a las placas de rodaje es pues que nuestro sistema de placas eh, está dividido en dos tipos de placas, las ordinarias y las especiales. Entonces, las ordinarias pues son los sistemas particulares, ¿no? Los vehículos de las categorías M, de las categorías N, O, etcétera. Entonces, que tienen un tema, digamos, esto individual, particular. Pero las especiales, que tienen otras características. Dentro de ellas están las gubernamentales, es decir, las placas policiales, están las placas justamente también de emergencia, como las ambulancias, los serenazgos. También existe otro tipo de placas, que son las placas de gracia, que son para los diplomáticos, las placas rotativas de las empresas concesionarias que utilizan, ¿no? Y así, entonces, eso que quede claro también, que las placas ordinarias y las placas especiales. Entonces, cada placa tiene también su color de fondo del metal, tienen franjas amarillas, algunos de ellos, y así, se diferencian, ¿no? Las placas especiales comienzan con la E al inicio, y las placas gubernamentales también con la E y seguido de la G, así. Entonces, todo esto conlleva a que nuestro sistema de placas también ha innovado, ha tenido mejoras, ¿no? La Constitución, la modificación o cancelación de la garantía mobiliaria, como bien ya esto, ya desde 2018 que se dio la norma y que ha integrado el nuevo sistema, ¿no? Intermediación de las garantías mobiliarias. Recordemos que la garantía mobiliaria, como su propio nombre le dice, pues va a garantizar el pago de la deuda del deudor hacia el acreedor. Entonces, esta garantía mobiliaria, pues antes, como bien ustedes también ya lo saben, esto es una institución jurídica que era pues esto, el gravamen, ¿no? Las cargas gravables, las prendas, ¿no? Las prendas justamente era, y luego se transformó con la nueva ley de garantía mobiliaria, justamente con ese nombre, ¿no? Y luego ahora cambia también la denominación, que era ese sistema, integración del sistema de garantías mobiliarias, el cual pues ha tenido y tiene muchas modificaciones también. Y entre ellas pues es que se ha modificado el artículo 885 del Código Civil, donde pues ahora son considerados bienes inmuebles las naves y las embarcaciones también. Entonces, este sistema ya se va a implementar próximamente, ya está casi ya a puertas de poder implementarse a nivel nacional, donde hasta antes de entrada de vigencia de esta nueva ley de garantía mobiliaria, pues era pues el acto era calificable, ¿no? Se calificaba, pero ahora ya tiene un sistema de connotación de publicidad, ¿no? Publicidad. Entonces hay un cambio muy de repente en la forma de prestación, y ahora va a ser mediante también un sistema virtual, y tiene muchas mejoras, pero que también ello va a ayudar también a la agilización, al trámite, y que se pueda publicitar estos créditos, ¿no? Estas garantías. Muy bien.
Ahora sí, ya estamos entrando en nuestro tema ya de la inmatriculación. Entonces, para ello, también de manera general, hemos señalado que existe una prohibición de cambio de categoría. La categoría es aquella denominación de cada vehículo. Por ejemplo, la categoría L son vehículos que tienen pues L1, L2, L3 hasta la L7. Entonces, cada categoría tiene pues ciertas características, ¿no? En las ruedas, los vehículos, estamos hablando de categorías L, que son los vehículos menores, y así. Entonces, la categoría es M también. Y luego vamos a ver algunas imágenes más adelante para que ustedes puedan tener mayor ampliación con respecto a esto. Pero existe una prohibición de cambio de categoría, es decir, la categoría N, que son justamente los destinados pues, a transporte de mercancía, antes de su inmatriculación, antes o después, perdón, de su inmatriculación, dice, está prohibido que se modifique a categoría M, que es una categoría relacionada pues, al servicio de transporte de personas, de pasajeros. Entonces, no puede haber esos cambios. No puede haber esos cambios. Entonces, salvo, dice, una modificación, en la cual el vehículo es de la categoría N con combinación especial. Esta es una camioneta panel que se le ha retirado los asientos y se ha convertido en una... y muchos también vienen de fábrica, por si acaso, las ambulancias. Ya vienen ya de fábrica con, completamente con la carrocería ambulancia. Pero en otros casos hay vehículos que vienen, digamos, como paneles o multipropósitos, entre otros, que son modificados. Se sacan los asientos, no se cambia prácticamente la carrocería, ¿no? Solamente se cargan los asientos y se hacen las modificaciones para que pueda llevar camillas, entre otros implementos para el servicio de ambulancia. Pero sí, mucha atención, se encuentra prohibido su cambio de categoría, es decir, la categoría es un vehículo de transporte que ha sido destinado para transporte de carga, no puede modificarse para transporte de pasajeros. Muy bien, estamos ya con el tema de la operatividad aduanera. Esto es un tema que tiene implicancias también en el registro de propiedad vehicular, porque sabemos muy bien que muchos productos son importados, es decir, son fabricados en otros países que van a tener pues su ingreso al territorio nacional. Cuando tienen su ingreso, pues se llama que son productos que se van a nacionalizar. Entonces, para ello, ya tiene la competencia la SUNAT a través de las aduanas, en el cual estos vehículos van a pasar también por un sistema de control, un sistema en el cual va a tener es todo un manejo muy particular, ¿no? Que tiene competencia las aduanas. Entonces, todo producto tiene que, sí o sí, pues tener este paso por la operatividad aduanera, donde se le va a ver también los aranceles, ¿no? El tema del control, entre otros. Justamente señalamos que estos productos, estas mercancías, tienen que pasar un control, ¿no? Justamente el control aduanero es aquel conjunto de medidas adoptadas por la administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera. Es decir, como le señalaba, ¿no? La aduana tiene su particularidad, su propia ley, en la cual van a ellos aplicar al momento de poder nacionalizar un vehículo, en este caso. Se encuentran sometidas al control aduanero, dice, las mercancías, incluso los medios de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, se encuentran unos sujetos al pago de derechos e impuestos. Es decir, si es cierto, hay excepciones también, por ejemplo, lo que son vehículos del régimen liberatorio, el cual no pagan los impuestos aduaneros, los aranceles, pero también tienen el control, como lo señalamos, ¿no? Entonces, los vehículos que ingresan importados de diferentes países tienen que tener ese control y competencia de la aduana. Para ello, en el caso de los vehículos, se genera la declaración aduanera de mercancías, conocido como la DAN, o también como la DUA, que es la declaración única de aduanas, ¿no? Entonces, este documento, que también es conocido también como la póliza de importación, señala, pues, tiene, pues, tres formatos, ¿no?
levante, tiene el formato A, donde están las características que el importador realiza, el formato B, en el cual la SUNAT también hace el control, y el formato C, que es con respecto a las liquidaciones o el pago de los aranceles, tributos. Entonces, este es un documento, la DUA o la DAN, es el documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que debe aplicarse a las mercaderías, a las mercancías, y suministra los detalles que la administración aduanera requiere para su aplicación. Es decir, este documento es muy importante porque va a describir el tipo de mercancía, el régimen de mercancía, las características del producto, si tiene pago de aranceles o no, entre otros. ¿Quién es el importador? ¿Qué año ha sido nacionalizado este producto? Eh, ¿Bajo qué puerto ha ingresado? Etcétera, etcétera, de cosas como ustedes pueden visualizar, y van a tener acceso también a las plantillas, a las diapositivas que estamos presentando. Entonces, el levante es el acto administrativo por el cual pues, la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo al régimen aduanero solicitado. Muy bien, ese producto llegó al Perú, pasó el control aduanero, verificaron que todo está ok, entonces la administración realiza pues mediante un procedimiento administrativo el levante. Y este acto, el cual ya se considera que este producto ya puede disponer, ¿no? Ya puede disponer el importador de su producto, ¿no? Para que lo pueda comercializar en territorio nacional. Seguidamente vamos a ver de manera breve también los regímenes de importación. Estos regímenes son muy importantes porque señala, pues, bajo qué forma va a ingresar esa mercancía. Si está de pasadita nada más o ya se queda de manera definitiva. Entonces, vamos a ver. Dice, eh, permite el ingreso, que es la importación para el consumo, que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero, luego del pago realmente los derechos arancelarios y demás impuestos. Entonces, las mercancías extranjeras, mucho ojo ahí, se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. Y hemos señalado que el levante, pues, es cuando todo está ok y ya puede disponer, ¿no? Entonces, la importación para el consumo justamente dice que permite el ingreso luego del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos. Es decir, este producto pues se queda en territorio nacional y va a tener todo un procedimiento para que pueda ser comercializado también en el territorio nacional. Ahora bien, los regímenes de admisión temporal, la reimportación en el mismo estado, son dos regímenes también excepcionales. Hay otros regímenes más, por si acaso, pero estos son los más relevantes para efectos de la ponencia. Entonces, los regímenes de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, se permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con supresión de pagos o derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación. Dice, de corresponder que sean identificados y estén destinados a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser nuevamente reexportados, es decir, para que regresen a su país de origen. Es decir, entran de visita. ¿No? Y un ejemplo claro, ahí están los plazos que ustedes pueden ver. Un ejemplo claro, pues, es cuando, por ejemplo, ¿no? Se realiza a veces las exhibiciones de vehículos. Por ejemplo, cuando hay eventos automovilísticos como el Dakar. O hace unos años también hubo, si bien recuerdo, en el Jockey, el Expo Motor. Entonces, son vehículos que están siendo promocionados, que están siendo tal vez haciendo pues un marketing y llegan al territorio nacional por un momento, por un tempito nada más. Y son exhibidos y luego regresan a su país. Pero también hay vehículos que vienen para una finalidad específica, es decir, vehículos que van, por ejemplo, a las minerías, a las mineras. Entonces son vehículos grandes, tal vez, que vienen pues para un evento determinado. Por ejemplo, ahora que se está construyendo el puerto marítimo de Chancay, hay vehículos que han venido de manera temporal, cumplen un tiempo y luego regresan a su país, ¿no? Vehículos muy grandes.
Así. Y bueno, la reimportación en el mismo estado también permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas definitivamente sin el pago de derechos aranceles y demás impuestos aplicables. Si salieron, pero van a ingresar al territorio. Vamos a ir avanzando con el siguiente punto. La inmatriculación vehicular es el tema en el cual voy a enfatizar más y vamos a profundizar más en este tema. Recordemos que la inmatriculación vehicular, pues, es el primer acto del vehículo. Acá, es decir, este vehículo no tiene algún antecedente registral, es esto un vehículo que va a generar su inscripción, su primera inscripción, su partida registral, algo así como su partida de nacimiento. Entonces, este vehículo, el cual va a tener, para poder tener su partida de nacimiento, tiene que pasar un procedimiento de calificación, como ustedes ya han visto en los primeros temas, ¿no? El procedimiento registral que tiene su propio círculo de procedimiento interno, ¿no? De presentación, justamente. El primer paso, la presentación, luego la calificación, ustedes van a ver ahí, ¿no? Todo eso. Entonces, el vehículo que viene importado y que ha sido vendido por las concesionarias, entonces también tiene una calificación y eso está regulado en nuestro reglamento, pero también tenemos que ver, como hemos señalado, las demás normas aplicables a los vehículos. Para ello, solo un título acá de manera general, ¿quiénes están legitimados a la presentación de estos documentos? ¿No? Porque van a registrar un derecho, justamente de propiedad. Acá lo que señala nuestro reglamento es la solicitud de inscripción puede ser presentada por el titular o presentante, ¿no? Por las empresas y concesionarios y el notario y dependientes acreditados. Acá hay una novedad también, porque ahora esto ya justamente ha salido publicado el nuevo, el, la nueva resolución número, tomen nota, 186-2023-SUNAR, donde establece una novedad, ¿no? Hasta, hasta antes de la publicación de esta norma, todavía no entra en vigencia, así que a partir del 2 de enero todavía. Hasta antes de esta norma, pues las presentaciones en la inmatriculación se presentaba de manera física, de manera papel. Pero esto, con esta nueva norma, repito, la resolución de Superintendencia Nacional del Registro Público número 186-2023 SUNAR, da la posibilidad de la presentación del acto de inmatriculación por el sistema de intermediación digital. Es decir, pero solamente en dos formas, es decir, cuando el importador sea el que está solicitando, puede ser a sus gestores, y también pues a los concesionarios que son con su boleta, ¿no? Entonces, a esos dos, que no hayan sufrido modificaciones y que no tengan otras características que señala la norma, solamente específicamente a ello, ¿no? Entonces va a tener un usuario, obviamente, así como en la notaría, ¿sí? Va a tener un usuario, entonces va a cambiar también varias cositas. Entonces todavía no está en vigencia, pero ya le adelanto esta novedad. ¿Qué es la inmatriculación vehicular? La inmatriculación vehicular, como lo hemos señalado, es la inscripción, la primera inscripción en el registro. Es decir, el vehículo va a ser inscrito y se va a generar su partida registral con las características, ¿no? Indicando quién es el propietario, la forma como lo ha adquirido, el monto y las características propiamente del vehículo. También la inmatriculación vehicular comprende la matrícula del vehículo, ¿no? Su registro en el vehículo. Así también se denomina, se conoce también como la primera inscripción del derecho de propiedad como la primera de dominio, la primera de dominio, también a la inmatriculación. Entonces, todos los vehículos
se inscriben, eso también es una pregunta que le vamos a responder un poquito más adelante. Entonces, ahí también, ¿no? Si, doctor, si usted ha señalado que los vehículos tienen que necesariamente inscribirse, entonces acá vamos a hacer una aclaración también con respecto a ello, pero lo vamos a hacer con una diapositiva más adelante. Muy bien, entonces respecto a la matriculación, todo claro, la primera inscripción del vehículo en el registro comprende la matrícula, también se le conoce como la primera de dominio. Y también hemos planteado esta preguntita, ¿qué comprende la matrícula? Hay uno muy importante, él comprende la expedición de la tarjeta de identificación vehicular. Esto también ha sido una novedad, porque antes de esta tarjetita era el plástico, como lo hemos señalado, pero también el registro está a la vanguardia también de la tecnología, del cuidado del medio ambiente sobre todo, ¿no? Entonces, ahora la virtualidad ha tenido de repente un desarrollo importante con respecto a la elaboración de la tarjeta de identificación vehicular electrónica. Y eso es muy, 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 muy agradable. Poder señalar que la institución también se moderniza, que también tiene el cuidado también. Entonces, esta tarjetita lo puede descargar una vez que se inscribe el vehículo en cualquier medio o dispositivo electrónico, ¿no? Una tablet, una laptop, celular, etcétera. Entonces, ¿qué contiene la matrícula también, ¿no? ¿Qué contiene? Dice, dentro de la tarjeta vehicular tiene pues los datos de la partida registral, el número de la DAN o la DUA, tiene la placa de rodaje, como pueden ustedes ver en su pantalla, también las características del vehículo. Ojo acá, también ya desde la anterior tarjetita vehicular, del plastiquito, ya no se consignaba ahí o no figuraba pues el nombre del propietario, pero todo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Porque generalmente se traslada el vehículo en sí. Entonces, acá en este caso ya el nombre figura en el sistema nacional de registro, pero sí puede verificar quién es el propietario mediante la consulta vehicular, que es totalmente gratuito. Pone usted ahí la consulta vehicular en su computadora, verifica la placa que desea comprobar de quién es y eh, puede usted visualizar quién es el propietario, ¿no? Entonces, pero sí es por eso que les indico y les preciso que la PIBE ya no se indica el nombre del titular, solo las características que hemos señalado, la placa, la DUA, la partida registrada, las características del vehículo y sobre todo eh, que también tiene las medidas de seguridad. Y eso es lo que vamos a ver. Dice, muy aparte de ello, que la PIBE también permite la identificación del vehículo en el sistema. Naturalmente, usted transita por las vías, le para a un efectivo policial para hacer el control y le enseña pues la tarjeta virtual y ellos, o en la gran mayoría de nuestros efectivos policiales tienen también un sistema de verificación porque tenemos un convenio también interinstitucional para que ellos puedan verificar algunos datos más. Entonces ellos con una lectora pueden verificar mediante el código QR y pueden levantar la información adicional, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Quien habla también ha tenido la capacitación de un buen grupo de efectivos policiales en una campaña que se ha realizado el año pasado y hemos capacitado también a muchos efectivos policiales de la nueva tarjeta de identificación vehicular y de las características de medidas de seguridad también. Entonces, eso es la novedad. Doctor, pero ¿están en simultáneo la tarjeta física y la tarjeta electrónica que usted menciona? Por el momento sí, por el momento sí. Pero si usted pierde su tarjetita física, ya va a solicitar el duplicado, pero ya sería del formato, es decir, le van a entregar la PIBE, la tarjeta electrónica, y le va a llegar usted lo puede dejar en su dispositivo celular, como lo vuelvo a repetir, pero ya no el plástico. ¿Por qué? Porque el plástico ya está en una supresión progresiva, ese es el término, la supresión progresiva, es decir, ya más adelante el plástico tal vez ya no tenga pues vigencia, ¿no? Por el momento sí,
pero en el caso que usted realice algún cambio de característica del vehículo, algún esto, o quiera cambiar voluntariamente al formato. Justo hace un mes y medio atrás hemos estado en campaña y quien le habla también ha participado en la campaña sobre la PIBE, que es un programa pues de el cambio gratuito al a la nueva tarjeta vehicular. Entonces hemos ido por diferentes lugares, diferentes instituciones, centros comerciales, municipalidades, para que gratuitamente se le realice el cambio del formato plástico al formato virtual. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué medidas de seguridad contiene esta TIVE, esta tarjeta de identificación vehicular electrónica? Entre ellos tiene el código QR, como lo hemos señalado, para que pueda eh, verificar tanto el policía, tanto ustedes mismos también, poner el código QR y replica la tarjeta. También tiene el código de barras, que es como una identificación particular también del vehículo, y también tiene el código de verificación. Es muy importante este código porque cuando se presenta en el formatito verde que hemos visto en la anterior eh, plantilla, ahí al momento de presentar su solicitud, su título, se genera el asiento de presentación, donde se le consigna pues el nombre, la hora, el minuto, la fracción de segundos, eh, la fecha, y ahí en la parte inferior dice código de verificación. Es un código que usted tiene que guardarlo, porque con este código usted va a poder descargar a través de la app o de la computadora, ¿no? Del programa Síguelo, de esta aplicación Síguelo, usted va a poder descargar, ¿no? Esa tarjeta de identificación vehicular. La placa, el título, el número de título, más la placa, más el código de verificación, usted puede descargar ese documento. Y bueno, está vigente ya desde 2020. El formato electrónico. El formato electrónico justamente es el formulario mediante el cual se va a consignar los datos del propietario, ¿no? ¿Quién es el adquirente? ¿Quién es el titular de ese vehículo? Entonces, como como se puede visualizar, tiene ciertos números, donde en el número 1 está, pues, esto si es una persona natural. En el número 2, si fuera el adquirente, el titular, el solicitante, que fuera una persona jurídica, ¿no? Una empresa, un banco, etcétera. Entonces, eh, eh, también el número de DUA, el número eh, de repente acá también estamos importante aún el número de las características registrales, pero sobre todo el punto 4, donde se ha realizado algún cambio en el vehículo, es decir, cambio de motor, de color, se indica ahí el cambio de color. Antes se presentaba un formulario notarial, pero ahí de la modificación que hubo en este formatito, ahí se consigna ahora. Y luego también este formato ha tenido una modificación en el punto 5, es donde el usuario que solicita tiene que incorporar en este formato el archivo XML relativo a la boleta o comprobante de pago electrónico. Es decir, se compra su vehículo, le entregan un documento sea factura o boleta, entonces ese documento le va a llegar a su correo también del usuario y lo puede descargar mediante el formato XML y ello lo puede adjuntar ahí. Recordemos también que este formato es gratuito y se encuentra en la página de SUNAR. Entonces, muchos, digamos, concesionarias, muchas empresas, o en la gran mayoría de empresas concesionarias, las que venden, ¿no?, los vehículos, tienen ya sus gestores, es decir, que ayudan a la tramitación de este formato y de la presentación propiamente dicho del título. Y bueno, el propietario tiene que firmar, en muchos casos a veces da poder también para que el mismo presentante firme el formato, pero tiene que estar con poder legalizado. Muy bien, se consignan los datos del vehículo y los datos del titular,
tiene que estar firmado naturalmente, y así. Y ojo acá, en la parte que he señalado en el punto 3 dice el número de DUA, pero cuando es un vehículo de fabricación nacional o ensamblaje nacional y remate de SUNAT, esta DUA, esta numeración de DUA, pues no es exigible, no se requiere. Entonces, se presenta así nada más. Pero se valida pues con el motor, digamos, la importación del motor en el caso de fabricación nacional de los vehículos menores, de los tremotos de pasajeros, los tremotos de carga, estos vehículos que han sido fabricados nacionalmente, entonces se los verifica mediante la DUA del motor. Ahora está, la pregunta que hemos señalado hace unos minutos atrás, ¿no? Todos los vehículos se inmatriculan, es decir, todos los vehículos son inscribibles. Si yo le pongo por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre en este momento, un vehículo arenero, estos vehículos tubulares, repito, vehículos tubulares, aquellos que de repente hemos ido a las dunas de Ica, este desierto, ¿no? Muy bonito, tiene su oasis ahí, la Huacachina, ¿no? Ahí hemos paseado, a ustedes también quizás hayan ido para allá, y hay vehículos que tienen pues esto, que son pues de turismo, de adrenalina, de deporte, por decirlo así, ¿no? Esos vehículos se inscriben en el registro vehicular, ¿no? Entonces, y si tal vez ustedes, muchos de ustedes quizás hayan visto en películas o conocen o son socios de los clubes de golf. Hay unos carritos pequeñitos que obviamente que trasladan, ¿no? A los jugadores, a los pasajeritos ahí adentro. Estos vehículos son inscribibles, entonces son ejemplos que le señalo, ¿no? Entonces, la respuesta a estos vehículos, a este tipo de vehículos, se encuentra regulado en el artículo 24. Existe una prohibición de inmatriculación, es decir, no todos los vehículos se inscriben, no todos los vehículos se inscriben. Entonces, por ejemplo, tenemos los vehículos incompletos, que son pues aquellos chasis cabinados, chasis motorizados, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de la imagen. ¿Ya? Los vehículos reconstruidos, tampoco. Los vehículos que son chatarra, que han sido dados de baja de las instituciones, tampoco se inscriben. Bueno, con respecto a los vehículos no motorizados, que son pues vehículos de la categoría O1, que tiene un peso menor a 0.75 toneladas o menos, estos vehículos, unas carretitas, esto no se inscribe tampoco. Los vehículos que han sido siniestrados o no están operativos, tampoco se inscriben. Es decir, vehículos de inmatriculación que han sido de repente al momento de la importación, al momento del descargue, hubo un siniestro que se golpeó, se cayó, la grúa, etcétera. Este tipo de vehículos no están prohibidos en matricular. Muy bien, los registros que tienen un uso especial de carácter administrativo, tampoco. Tenemos, por ejemplo, los vehículos, algunos diplomáticos que tienen su vehículo con la placa de gracia, ¿no? Que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, también hay un registro interno. También los vehículos que han sido analizados para usos distintos, eso es lo que decíamos. Los carritos de golf, los tubulares, perdón, los vehículos tubulares, incluso los vehículos pequeñitos, vehículos monopatines, ¿no? Que muchas veces están circulando son vehículos de movilidad personal, tampoco se inscriben porque no cumplen las características. Y aquellos vehículos que también que no tienen levante, ¿no? Recordemos que el levante es parte de un procedimiento administrativo en el cual señala que ese vehículo está ya óptimo para la incorporación nacional, se encuentra nacionalizado y para su próxima incorporación a las pistas, a las carreteras, al Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Pero en el cuanto que este vehículo no cuenta con esa autorización, también se encuentra prohibido. Ahí, como podemos señalar, el ejemplo, los chasis
cabinado, que son vehículos que tienen solamente la parte frontal, ¿no? Justamente la cabina. Hay estos vehículos que vienen en ese estado, que, que para su, digamos, su funcionamiento, para su inmatriculación, tiene que ser montado una carrocería. Entonces ahí generalmente le pueden poner un furgón, le pueden poner una carrocería baranda, etcétera, ¿no? Entonces, este vehículo en esas condiciones, en ese estado de cabinado, si es que viene al registro, quiere matricular solamente esta cabina con el bastidor que está ahí con las llantas posteriores, en ese estado no se matricula. Igualmente, el chasis motorizado, que solamente trae pues el bastidor, las llantas y el motor, en ese estado no se puede matricular, está prohibido. Pero estos vehículos sí pueden ser modificados. Entonces se transforman, se modifican y, por ejemplo, en este chasis motorizado se puede convertir en un vehículo de repente urbano, interurbano. Ahí está el vehículo el remolque, que es un pequeñísimo, como una carretita. Este tipo de vehículos tampoco se inscriben. Los vehículos siniestrados, aquellos que tienen pues han sufrido un accidente en el proceso de la importación, tampoco. ¿Qué reglas de calificación registral son, necesarios y lo que la ley exige? Tenemos el reporte de antecedentes, es decir, nuestro sistema tiene vamos a decirlo así, un apoyo, una ayuda a la calificación en cual verifica que si este vehículo tiene pues algún antecedente. Ejemplo, puede ser que tiene ese mismo vehículo está siendo solicitado su inscripción en otra oficina registral, en provincia. Entonces ingresan esos dos. Entonces, al momento de sacar el reporte, se puede ver este vehículo, acá hay doble solicitud, entonces se tiene que observar en el sentido de que tiene que solicitar, bien se solicita la inscripción o bien la tacha de ese título para continuar con el procedimiento, según ello, ¿no? Entonces, estos reportes, tenemos el reporte de la DUA, solamente que eso también ha sido una novedad. Antes te tenía que imprimir los formatos A, B, C, pero ahora con esta modernización, solo ya hay una interconexión con la DUA, las nuevas aduanas, y ese formato sale en uno. También hay otro formato que se llama de verificación, que va a confrontar tanto el formato de inmatriculación con la DUA. Entonces ahí están las características del vehículo, entre otros. También utiliza el sistema de interconexión aduanero, es lo que le acabo de señalar, ¿no? Que tenemos ese acceso para poder tener esa ayuda en la calificación. Y también hay algo muy importante, la información obtenida mediante la vía web y el registro automático vehicular prevalece sobre cualquier otro documento. Es decir, muchas veces declaran, pues, en la presentación declaran alguna otra característica, por ejemplo, dos colores. Este vehículo tiene dos colores, blanco y rojo. Pero cuando uno ve el reporte de antecedentes, ve que solamente tiene un color. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Entonces, ¿cuál va a prevalecer? ¿Lo que me está declarando o lo que está en la DUA? Entonces, para efectos de calificación, tiene que prevalecer lo que está en la DUA. Entonces, el doctor se equivocó o verdaderamente sí tiene dos colores, pero en la DUA tiene uno, entonces procede la rectificación electrónica de la DUA. Tiene que solicitar su rectificación para que en la DUA replique esos dos colores. Y en el caso que haya solicitado la rectificación, el cambio de color, haya hecho el cambio de color antes de la inmatriculación, entonces ese vehículo tiene que indicar en el rubro 4, como les dijimos, el cambio de color ya señalado, para que no pueda ser observado ese tipo. La información contenida en el módulo de autorizaciones de fabricante, en el módulo también de empadronamiento de las empresas, ¿no? Entonces, y en el módulo de dependientes. Esos tres van muy relacionados, es por eso que le he señalado juntos. Entonces, tenemos un módulo que es pues una ayuda a la calificación registral, que esto está regulado ya en el reglamento vehicular, donde se señala que tenemos las concesionarias, los fabricantes, tienen que ingresar y registrar, solicitar en primer lugar
solicitar su incorporación, su registro acá, en el registro vehicular. Entonces eso solicita, se le da un usuario, una clave, y luego ellos posteriormente pueden ir incorporando quiénes son sus dependientes, quiénes son sus concesionarios, etcétera, ¿no? Igualmente, los notarios también tienen ahí. Entonces, tenemos esa, vamos a decirlo así, ese sistema de modo de consulta, como una aplicación, por decirlo así, donde interna, obviamente, donde podemos verificar. Incluso tenemos también convenio con otras instituciones, entre ellos el RENIER, donde podemos verificar pues la firma también y los datos de la persona, muchas veces para poder verificar las firmas. Entonces, o estado civil, entre otros. Entonces es muy importante el módulo nacional de empadronamiento. Es decir, las empresas que quieran importar tienen que obviamente tener un procedimiento en aduana, ¿no? Para que se registren como agente de aduana, como importador, y tienen que ser constituido también como persona jurídica. Luego ellos pues solicitan, si soy empresa importadora, me registro como importador. Ahora, luego esas importadoras también solicitan la incorporación de sus concesionarios. Entonces ellos, mediante su sistema federal, u otras empresas que también son fabricantes de vehículos, también han pedido, han solicitado ante el Ministerio de la Producción ser considerados, pues, o tienen esta actividad industrial de la fabricación de vehículos, esos mototaxis, de repente que los vemos en algunos lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, esos motitos también, esos fabricantes tienen que solicitar su autorización de planta para que puedan también tener pues su incorporación en el módulo nacional de fabricantes y verificar que esa empresa tiene esa competencia y hasta qué fecha está vigente esa autorización también, y otros requisitos. ¿Quién es el titular en la inmatriculación? El artículo 29 del reglamento de inscripción vehicular señala que es el importador en el cual le hemos señalado en la DUA o en la DAN, ¿no? También es el fabricante o el ensamblador, pero, como también la ley le señala, o el último adquirente, es decir, aquel que ha comprado el vehículo. Eso también se considera la norma, que es el titular, ¿no? O sea, que hay una cadena de enajenaciones hacia el último adquirente, desde el importador al concesionario, el concesionario al adquirente. Entonces, es el titular. También dice, cuando en el vehículo consten varias transferencias de propiedad del vehículo, solo se consigna el asiento de inmatriculación al último adquirente. Naturalmente, como lo hemos señalado, ¿no? Este vehículo importado viene importado por la empresa A. Luego esta empresa A tiene sus concesionarios, ¿no? Tiene sus varios concesionarios, puede tener la empresa A. La empresa A tiene su concesionario B, C, D, E, F, etc. Entonces, y B es el concesionario que va a vender al último adquirente. Entonces, el último adquirente no se le va a registrar pues la transferencia de A a B y de B a C, no, solo en el último. El último adquirente se registra en la inmatriculación. Entonces, cosa que no sucede en la transferencia vehicular, porque en la transferencia vehicular ya hubo, como su propio nombre le dice, pues ya hubo una entrega de ese bien y muchas veces ese bien para que sea transferido tiene que haber figurado en el registro su inmatriculación. Justamente sus posteriores ventas también se va a registrar en una sola partida, pero esto ya ahí sí tiene que contar pues el antecedente, ¿no? De A, B, C hasta el último. Pero no sucede en la matriculación. En la matriculación es el vehículo que ha venido, que está solicitando su primer registro, su partidita de nacimiento, como lo hemos señalado, ¿no? Entonces, este vehículo va a ser inscrito, pero la persona que figure en el formato de matriculación, va a ser el último adquirente, ¿no? También, en caso de que si el adquirente tiene estado civil o casado, se requiere indicar, pues, si es un bien sea conyugal o si es un bien propio. También puede ser. Para ello tiene que indicar la partida donde está inscrito la separación de patrimonio, ¿no? Entonces, eso ya también por el 315 del Código Civil, si no más bien recuerdo. Entonces, importante por ello ver también esos temas. Algunos supuestos especiales.
sobre la acreditación documentaria en la adquisición de la inmatriculación, el artículo 37. Dice también, para extender la inmatriculación a favor del último adquirente, podrá acreditarse el derecho de la siguiente manera. Entonces, cuando la empresa distribuidora o comercializadora de vehículos es concesionario, ¿qué es la concesión? Digamos, el tema de los contratos de concesión, ¿no? Es un contrato mercantil, es un contrato en el cual pues la empresa A va a señalar ciertos derechos a la empresa B para que esta empresa B pueda vender, ¿no? También que es un contrato mercantil, donde dice la empresa dice, esta concesión para que pueda realizar estas ventas, en el cual no será necesario que acredite su adquisición. Es decir, si yo soy concesionario de la empresa A, el importador, no tengo que presentar la boleta, transferencia, como parte de mi adquisición. ¿Por qué? Porque tengo justamente ese contrato, de concesión, ¿no? de ser concesionario. El contrato de concesionario, ¿no? Ese contrato mercantil que yo tengo con la empresa importadora me basta para efectos de poder yo vender sus productos de ese importador, ¿no? A terceros. Entonces, por eso señala como un supuesto especial. También cuando el vehículo ha sido adquirido por empresa distribuidora comercializadora de vehículos mediante la presentación del correspondiente comprobante de pago, lo que le hemos señalado. La empresa distribuidora, comercializadora, concesionaria, etcétera, mediante un comprobante de pago, ya sea boleta o factura, acredita también la adquisición del vehículo. Por tanto, el último adquirente se va a señalar en el formato electrónico, ese formatito donde están los puntos que hemos señalado, ¿no? Los datos del propietario, si es casado, si tiene separación de patrimonio, los datos de la DUA, los datos del vehículo, si de modificación o no, y adjuntar el archivo que se emplea. En ese formato, ahí figura en el punto 1 el titular. En el caso, dice, de vehículos importadores, perdón, de empresas distribuidoras, ¿no? Concesionarios, propiamente dicho, si son una persona de negocio unipersonal y está casado, tiene que necesariamente intervenir el cónyuge mediante la transferencia vehicular. No puede presentar mediante boletas, mediante comprobantes, no. Ahí le dice, si es un negocio unipersonal y está casado, tiene que presentar con la transferencia con intervención del cónyuge. Esto para la disposición de bienes de la sociedad conyugal, incluso está en un plenario. Muy bien, hemos señalado estos puntos muy importantes. Respecto a la identificación vehicular, nuestro sistema de registro, nuestro sistema vehicular, indica, como lo hemos señalado en el marco normativo, el Ministerio de Transporte, mediante el Reglamento Nacional de Vehículos, ahí se encuentra lo que comprende, lo que conlleva, lo que indica respecto a la identificación vehicular. La identificación vehicular va a individualizar. En el caso, en el BIN pues es la estructura combinada de 17 caracteres alfanuméricos generados por el fabricante para identificar a cada vehículo que fabrica. Es decir, son 17 caracteres que va a estar, digamos, compuesto por números y letras. Entonces, estos caracteres, pues, tienen una particularidad, porque se dividen en tres, y la primera división es el BMI, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero este código de identificación vehicular tiene también unas características muy particulares, y entre ellas va a señalar de la procedencia del vehículo, la cantidad de vehículos que han sido fabricados, y entre otras fabricantes, entre otras más características. Entonces, algo muy importante, dentro de esas 17 características alfanuméricas, la característica número 10 comprende al año de modelo del vehículo. Es muy importante, porque así como vienen vehículos nuevos, importados nuevos, también vienen vehículos usados. Entonces, ahora la norma también establece el tiempo de antigüedad para que ese vehículo pueda ser inmatriculado. No todos los vehículos usados también se van a inmatricular. Entonces, en este caso es muy importante por eso señalar, ¿no? Y sobre todo también ver
el año de modelo correspondiente. Pero el año de modelo, doctor, eso cada fabricante lo pone a su libre albedrío, lo señala. No, no es así. Nosotros ¿verdad? Nos guiamos, o tanto el Perú como otros países tienen convenios internacionales y justamente en el tema de los vehículos también tenemos que cumplir normas internacionales de estandarización internacional. Entonces, ellos, pues, en el Perú, y ustedes también ya lo saben por el derecho internacional privado, que hemos firmado convenios, tratados internacionales, y uno de ellos también es el tema de la Comunidad Andina, que hemos firmado muchos convenios en el cual, justamente, entre ellos también está el respecto del BIM, ¿no? De los ISOs, justamente el ISO 3779 y el ISO 3780, que es la siguiente diapositiva. Entonces, el Perú tiene que cumplir también. Y dentro de ello, ¿qué dispone esos ISOs? ¿Por qué es tan importante esos ISOs? Esas normas internacionales tienen trascendencia nacional en respecto a los vehículos. ¿Por qué? Porque justamente va a delimitar, va a estandarizar la forma, la manera en la fabricación de los vehículos y que eso tiene incidencia en el registro vehicular. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en el año de modelo, como lo he enseñado en el carácter 10, los años de modelo desde el año 80 hasta el 2028 ya están los años de modelo y esto se puede repetir esto, más adelante, cambiando también, ahí conforme lo dispone, ¿no? Si rotando, mejor dicho. Por ejemplo, en el año 2023 corresponde la letra P. Si en el décimo carácter tiene que ser la letra P. Y esa letra P es el año 2023, el año de modelo. Eso es muy importante. Cuando usted se quiera comprar un vehículo, también ya va a saber, ¿no? Entonces, a ver, señor vendedor, ¿cuál es el número del BIN? Es tanto. Entonces, a ver, este modelo, ¿no? Este vehículo es de 2024, acá. Bueno, este domingo de 2023, ¿no? Si usted va a comprar un carrito de repente por ahí, en buen uso, ¿no? ¿Qué año es? Ahí le va a decir el año de modelo también. Y además, en la misma tarjeta vehicular también figura el año de modelo, pero ya saben el origen. Entonces, por eso ustedes como estudiantes de Derecho, estudiantes que tienen que tener ese espíritu, esa actitud investigadora, entonces tenemos que ir a los orígenes de las cosas. También estas capacitaciones les van a ayudar a ustedes a también analizar el tema del derecho registral, el tema vehicular, a profundidad. Respecto al tema de identificación vehicular, también hemos señalado el BMI. El BMI, que es el World Manufacturing Identifier, disculpen el inglés, el contenido y la estructura del código BMI es utilizado a nivel mundial para identificar al fabricante de un vehículo automotor. Entonces, esos son las tres primeras eh, caracteres. Tres primeras caracteres. Entonces dice, es asignado por acá a nivel nacional, es asignado por la entidad estatal, produce. Está constituido por las tres caracteres, ¿no? Y también tiene normas técnicas, ¿no? La norma técnica ITINTEC 383.031, ¿no? O la norma ISO, como hemos señalado ahí, ¿no? Esta asignación, este código, asigna por produce, para que puedan fabricar. Doctor, pensaba que en el Perú no se fabricaba vehículos. Bueno, se le ha dado esa categoría, esa denominación, pues no, pero las piezas, las partes de los vehículos son importados, ¿no? No es que también se realiza acá, sino que las piezas, las partes son importados y acá tienen un proceso industrial para que puedan fabricarse los vehículos, ¿no? La carrocería, los vehículos, remolques, hay los vehículos menores también, la mototaxis justamente, ¿no? Entonces, también tiene ciertas particularidades. Está sujeta a la autorización de planta. Ya hemos señalado que una empresa para que sea fabricante, ensamblador, que modifique también estos vehículos, tienen que tener una autorización de planta, una resolución por produce, donde se le va a autorizar eh, la fabricación o ensamblaje, modificación de otros, ¿no? Con respecto a esta característica, a esta particularidad de identificación vehicular, el ISO 3780 señala pues que el primer carácter corresponde al área geográfica
Y acá en Sudamérica corresponde al 8 y al 9, ¿no? En el Perú es el 8. También el segundo carácter dice la posición alfanumérica del alfabeto o número que designa al país. ¿Qué país? ¿Qué país está fabricando ese vehículo? Y acá el Perú corresponde la letra S o la letra T. Estamos aprendiendo, mira, importante. Y el tercer carácter dice que es un carácter que designa al fabricante específico, ¿no? Y combinado con estos, dice, asegura, debe ser asignado, pues en este caso, por la dirección de produce, que es el DOPI, ¿no? En caso de que el fabricante produzca menos de 500 vehículos por año, en la tercera posición se debe colocar el número nuevo. Bueno, estos ya son temas técnicos, pero lo sustantivo y lo esencial que hemos señalado es que esta característica también identifica e individualiza a cada vehículo. Los tipos de inmatriculación, de manera breve y precisa, podemos señalar que existe pues inmatriculación de vehículos importados nuevos, de vehículos importados usados, de fabricación nacional, de vehículos modificados antes de la inmatriculación, de vehículos de promoción comercial, vehículos bajo el régimen liberatorio, de saneamiento perteneciente al Estado, dados de baja, de extracción, etcétera. Son diferentes tipos de vehículos. Hay más de juego de azar, hay de almacenes aduaneros, etcétera. Entonces, en este tiempo no podría abordarlo todo, solamente le estamos señalando. Entonces, cada tipo de inmatriculación de estos vehículos, ya sea en estado nuevo, en estado usado, tiene ciertos requisitos, ciertas características, ciertas disposiciones que se le aplican para poder registrar en el sistema del registro vehicular. Entonces, vehículo nuevo, como lo hemos señalado, pues esto puede ser un vehículo de la categoría L, una moto, un auto, una camioneta, un furgón, un vehículo no motorizado, etcétera. También tenemos vehículos de combinaciones de vehículos especiales, es decir, que aquellos vehículos que exceden las medidas y pesos eh, límites que son permitidas por la ley. Son vehículos que a veces trasladan pues, carga ancha o que llevan otros pesos, ¿no? Tienen que tener una resolución también del MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que este vehículo pueda tener esa denominación de especial. Los vehículos que han sido modificados, como les he mencionado, ese vehículo chasis motorizado, chasis cabinado, llegó en esa condición, pero se le ha modificado, es decir, se le ha montado una carrocería y se ha convertido en un vehículo furgón. Entonces, esos son vehículos modificados antes de la inmatriculación. Antes de tener placa, ese vehículo ha tenido que ser modificado. ¿Por quién? Por las empresas certificadoras, las empresas que tienen esa facultad, naturalmente dado por Produce, ¿no? Para que puedan en esas plantas que realizan las modificaciones, tienen que tener esa autorización de Produce para que esos vehículos puedan ser incorporados al sistema nacional. También tenemos los vehículos bajo el régimen liberatorio diplomático, como lo hemos señalado, tienen excepciones también. Estos vehículos no han pagado los aranceles, pero también son inscribibles, ¿no? Incluso vehículos que son de organismos internacionales, de diplomáticos, tanto nacionales diplomáticos que están transfiriendo también esos vehículos a un tercero, lo pueden hacer, lo importan como diplomáticos, pero luego esos vehículos pueden ser transferidos también a terceros. Entonces, ahí dentro del reglamento están los artículos correspondientes a este tipo de vehículos con los requisitos y con las disposiciones legales. La aplicación de este tipo ya lo hemos señalado, el saneamiento, brevemente les señalo pues que los vehículos que se han sido de baja de las instituciones estatales, generalmente del ejército o de otra institución estatal, entonces si están en buenas condiciones, también pueden ser pues son dados de baja, pero son rematados mediante subasta pública o remate para que puedan ser adquiridos por terceros. Ya tienen de repente de placa interna, como lo hemos señalado también, el ejército o otras instituciones tienen también su registro interno, entonces ellos pueden hacer ese remate y ahora sí tener su placa particular.
Entonces, para que puedan ellos ser solicitar su inscripción y ser inscritos esos vehículos. Pero son títulos como lo que llamamos complejos, porque hay que revisar, confrontar, oficiar muchas veces para que podamos dar una calificación positiva. Vehículos dados de baja por entidades estatales, también lo hemos señalado, entre otros. La clasificación y estandarización, y acá sí le vamos avanzando porque el tiempo no se detiene, así que estamos avanzando, ya estamos llegando ya casi a la parte final. Importante ello, porque la clasificación y estandarización, como lo hemos señalado esta norma, lo que va a hacer es ampliar la clasificación del Reglamento Nacional de Vehículos. Entonces, y va a estandarizar también. Su objetivo, justamente lo hemos señalado, complementa la clasificación vehicular y estandariza los tipos de carrocería, los colores vehiculares, los tipos de transmisiones vehiculares, los tipos de combustibles o fuentes de energía. Entonces, esto es parte de la caracterización de esta norma. Ahí está la directiva 002-2006 MTC-15 y sus respectivas modificaciones también. Como pueden ver en imágenes, esto es la categoría L, que es un vehículos menores, que tienen muchas particularidades, entre ellos pues son vehículos de 2 ruedas, de la categoría L1, por ejemplo, ¿no? Que tiene pues esto hasta 50 centímetros cúbicos y una velocidad máxima de 50 kilómetros, los vehículos L1. Entonces, acá, para no mezclarlo, no he señalado porque esto es para que ustedes tengan un acercamiento, ustedes también lo pueden revisar en la norma, donde ahí le describe cada una de las características que le estoy señalando en esta posición. Entonces, hay vehículos de categoría L1, L2, L3, por ejemplo, estos motitos de polva amarilla, que son los vehículos de pasajeros, es categoría L5, ¿no? Tiene 3 ruedas, tiene cierta velocidad también. Es la categoría L5, también es esto con respecto al vehículo menor de transporte de carga. Entonces, esto también incide en la placa del vehículo. En la placa del vehículo, estos vehículos tienen una franjita ahí, una franjita amarilla. Entonces, son diferentes a la categoría L1, L2, L3. Y finalmente, como le pueden decir ahí las cuatrimotos que también se inscriben, también tienen la categoría L7. Y tienen que tener también que este vehículo pues circule en el sistema nacional, tiene que tener ciertas características necesarias que la ley establece, ¿no? Para ello lo pueden ustedes verificar en el Decreto Supremo 019-2018 MTC. Como pueden ver, la categoría M tiene estas características también, ¿no? Entre ellos tenemos la categoría M5, que son, perdón, M1, que son los vehículos, los automóviles, los sedan de carrocería sedán, ¿no? Que dice la norma, son vehículos de 8 asientos o menos, y sin contar el asiento del conductor. Los vehículos M2, como podemos ver ahí, que son que tienen vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y un peso bruto de 5 toneladas, etcétera, ¿no? Y los vehículos que a veces uno se transporta a nivel interprovincial, que son los M3. El M3 también tiene subcategorías, categorías C1, C2, C3, ¿no? Que esto ya es materia de otra exposición también. Entonces son vehículos grandes. La categoría N o transporte de mercancías también son vehículos pues que tienen una importancia también ser estandarizados y justamente su diferencia con los demás vehículos, ¿no? Justamente tenemos la categoría también N1, en el cual pues que tienen un peso bruto de 3.5 toneladas o menos. O sea, son vehículos, como podemos ver ahí, ese vehículo negrito. Y también que es conocido como la carrocería pick-up. Los furgones, como pueden también ver ahí al lado de su pantalla, los vehículos que tienen los M2, que son vehículos ya de mayor a 3.5 toneladas. Y bueno, también las N3, que son vehículos también de carga pesada, por decirlo así, ¿no? Son vehículos que ya pasan a las 12 toneladas.
Bien, ahí los vehículos no motorizados. Los vehículos motorizados tenemos a los remolques y semorremolques, de cual estos vehículos necesitan de un vehículo adicional para que puedan ser pues justamente remontados, remolcados y poder trasladarse o desplazarse por las vías terrestres. Entonces los remolques y los semirremolques que comprenden dentro de la categoría O y sobre todo en la categoría O4 que ya tienen más de 10 toneladas. Los tipos de carrocería, y esto ya para ir concluyendo ya esta presentación, eh, de manera general, de manera de cultura general, registral, vehicular, ustedes puedan conocer ahí los tipos de carrocería que también se encuentran en la estandarización. Tenemos los vehículos compactadores, aquellos que realizan pues, los servicios de limpieza en nuestras ciudades, los vehículos Kia, aquellos que trasladan pues los productos o las bebidas. Las cigüeñas, ahí está, esta carrocería cigüeña, como ven, ahí este vehículo tiene esa capacidad de poder llevar muchos autos para poder trasladarlos, ¿no?, a otra empresa de repente, ¿no?, del importador o en este caso del almacén aduanero. Este vehículo llegó importado eh, del extranjero, llegó estos vehículos y van a ser transportados al almacén de la empresa que va a vender, ¿no?, al concesionario. Entonces, son trasladados bajo estos vehículos. ¿Haber consignado algo más? Sí. Bien, tenemos los vehículos de carrocería panorámico. Estos vehículos, pues, tienen una particularidad que la parte superior tiene una pequeña protección, un toldito, y los asientos van en la parte también superior. Entonces, generalmente los que hemos realizado, pues, alguna visita turística a algún lugar bonito de nuestro Perú, ahí están estos vehículos, ¿no? Entonces, los portacontenedores, ahí está. A ver, ¿cuánto de nosotros, pues, tenemos los aparatos digitales, las prendas de vestir, los artefactos y todo lo que viene, ¿no? Generalmente se son trasladados por containers, por estos contenedores, propiamente dicho, que son esta caja de metal que vienen pues mediante los buses, perdón, mediante los buques o los barcos, ¿no? Que van por todo el Océano Pacífico, Atlántico y llegan al puerto del Callao, al puerto más principal. Entonces, y otros puertos también del Perú. Pero estos vehículos van a trasladar, que son los vehículos de carrocería portacontenedor, ¿correcto? Son vehículos que van a llevar estas cargas a las empresas, a los almacenes de las empresas, ¿no? Que contienen, pues, artefactos, prendas de vestir, todo lo que viene del interior, ¿no? Del exterior, perdón, para ser trasladado a las tiendas de nuestro interior, tanto del país también, ¿no?, las provincias, etcétera. Todo ello. Entonces, finalmente, tenemos ahí al vehículo de carrocería articulado, eh, cuántos los que estamos acá en Lima, pues hemos necesitado o hemos realizado el traslado mediante el metropolitano, ¿no? Ahí vemos estos vehículos que tienen esa carrocería articulada también. Muy bien, queridos estudiantes, estimados estudiantes, que les interesa el tema de registros públicos en general, en parte positiva ha sido sobre el registro de bienes muebles, en atención sobre todo en el registro de propiedad vehicular, hemos visto su naturaleza, sus características, los requisitos que necesitan y la importancia también de este registro para el desarrollo económico y social también, ¿no? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Me olvidaba, ahí le estoy dejando una jurisprudencia registral, estimados estudiantes, para que puedan visualizar con respecto al tema de la inmatriculación, ¿no? Porque siempre, bueno, la investigación, si ustedes realizan, ¿no?, sobre todo los que nos gusta la investigación, vamos de la mano, ¿no? La legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Es importante por eso para poder tener un estudio serio, un estudio interdisciplinado, tener esa incidencia. Ustedes, jóvenes estudiantes, ya esto va como recomendación personal, les indico que sí incidir en ello, ¿no? En cualquier área del derecho siempre es importante tener de la mano ello. Sobre todo también la capacidad de poder analizar, de poder comparar también con otros sistemas. El análisis también comparativo es muy importante. Así que conmigo sí, ya termino. Será hasta una próxima oportunidad. Espero haber sido
transmisor de este conocimiento, de la experiencia, de lo que es el registro vehicular, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Estaré atento a las preguntas que me puedan plantear y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Voy a dejar de compartir. Agradecemos al doctor Rodríguez Oncoy por su exposición y es tiempo de iniciar con el bloque de preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Si una persona ha adquirido un vehículo menor por contrato privado, ¿qué puede hacer para poder inscribirlo? Bien, cuando hay este tipo de casos, generalmente son vehículos que ya tienen placa, ¿no? Ya tienen placa y estos vehículos pues están siendo transferidos mediante un contrato privado. Como bien sabemos, para poder nosotros, nuestro sistema nos permite que ese acto de contrato privado, que es un documento muy personal, tiene que ser protocolizado, es decir, tiene que ir notarialmente para que pueda este acto que ha realizado de compra-venta, este negocio jurídico pueda ir al notario y pueda ir justamente al registro. ¿Para qué? Para que pueda ser inscrito. Porque el solo hecho del documento privadito no puede, pues no, el sistema, nuestro sistema registral no. Ese es un contrato que sí, naturalmente puede incluso hasta judicial a la persona que no le quiere dar esa, firmar o, como se dice, sanear ese bien. Tiene que usted solicitar esa eh, autorización de la persona que está vendiendo para que vayan juntos a la notaría y que puedan protocolizar ese documento privado y se transforme, por decirlo así, en una escritura pública, ¿no? Un acta de transferencia y ahí recién viene al registro y se incorpora al registro. En el caso, vamos a suponer que no está ya la persona, ha desaparecido, no es inubicable, etcétera, podría pues también usted solicitar la prescripción adquisitiva. Entonces ahí ya es un tema, puede hacerlo notarial, puede hacerlo judicial, para que pueda usted acreditar su derecho de propiedad. Pero ya ahí sí, ya, mediante esa institución de la prescripción adquisitiva para que pueda usted tener la titularidad de ese vehículo. Gracias, doctor. Segunda pregunta. Si la tarjeta del vehículo tiene un error en el número de pasajeros, ¿cuál es el trámite para su modificación? Y si la nueva tarjeta puede ser electrónica. Bien, las rectificaciones, recordemos, el reglamento general dice que hay de oficio y hay errores que ha cometido también a veces el propio usuario, declarado mal, o en todo caso, como ustedes han visto las líneas de tiempo, las legislaciones han ido modificándose, han ido cambiando en algunos casos. En lo respecto al tema de pasajeros, ya es un tema que ya viene desde hace mucho atrás. Es decir, que antes los vehículos se consignaban pues, pasajero 4, asientos 4, ¿no? Pasajero 5, asientos 5, eso se dan igual. Pero luego se ido cambiando, entonces y se inscribieron así. Entonces solicitan la rectificación pero no procede porque en su momento se inscribió conforme la normativa estaba ahí, estaba vigente y conforme figuraban los antecedentes registrados, es decir, la DUA. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, tiene que solicitar la rectificación de la DUA, uno, o en otro caso, tiene que ir pues, a la empresa que realiza estas modificaciones para que pueda, mediante un certificado de conformidad, verificar que este vehículo cuenta con la cantidad de asientos correspondientes y presentar su solicitud acá al registro, ¿no? Mediante los formularios que establece la ley, el reglamento, pero bajo esas condiciones. Si ha sucedido un error material, es decir, yo presenté mi formato de inmatriculación y decía 5 asientos, pero por error material el registrador consignó 4 asientos, ahí sí, pues naturalmente tiene que presentar su solicitud por error material, incluso virtual, porque sí hay para solicitud virtual, indicando pues que se ha indicado ese error material en esos vehículos. Dice 4, pero debe decir 5. Entonces solicitamos el título archivado y comprobamos verdaderamente el error si hubo o no. Entonces, si hubo el error, se rectifica de oficio, no pagan nada, eso también lo permite nuestro reglamento, la ley, entonces se rectifica.
Pero si no hubo error y el error, como lo señalo, ya viene de atrás, entonces ahí sí tiene que proceder conforme ya lo he indicado, ¿no? En ese tipo de situaciones. Siguiente pregunta, por favor. Gracias, doctor. Tercera pregunta. ¿Cómo inscribir un vehículo adquirido por remate judicial? El tema de los remates judiciales y el tema de los remates en general tiene un procedimiento especial. Es decir, y está regulado en el artículo 47 en adelante. Son vehículos que justo hace unas semanas también he dado una capacitación interna. Entonces tiene que tener un tratamiento especial, ¿no? Es decir, la forma que se recuerde que los alcances de la calificación registral tiene también, con respecto a documentos administrativos, tiene ciertas particularidades. No es que nosotros vamos a verificar si es que ese vehículo ha sido, digamos, ha pasado todo procedimiento interno de la institución. Que, no, nosotros ponemos la formalidad, vemos que ese vehículo sí tenga pues lo que la ley establece. Entre ellas es pues el, la resolución administrativa de dar de baja ese vehículo, que ha sido dado de baja para que vaya a remate, porque no puede ir un vehículo si que todavía cuenta dentro del patrimonio de la institución. Este vehículo que de repente está funcionando como parte del ejército, como parte de la policía, como parte de una municipalidad, etcétera. Entonces, no puede venir a registro con esa situación, ¿no? Entonces, ahí lo observamos, ¿no? Tiene que pasar previamente por todo este procedimiento que la ley establece. Y hay una ley que establece que este vehículo tiene que sí o sí pasar por un procedimiento pues de dado de baja. Entonces tiene que haber una comisión que haya procedido para eso. Tiene que haber una autorización que ese vehículo está expedito para la baja. Y que sobre todo que este vehículo está siendo dado de baja por una situación especial. En este caso, de repente, por una reparación onerosa. Entonces, este tipo de vehículos tiene que pasar ese tipo de procedimiento para que nosotros poder calificar ese daño. Y si recuerden también que hay venta directa o hay venta en subasta pública, y ahí cambia. Este tipo de calificaciones es un tema poco tratado, poco de repente desarrollado, es un título complejo naturalmente, porque hay que verificar muchas cosas. En ese caso, tenemos también que nosotros señalar que este tipo de vehículos tiene un tratamiento especial, está regulado el 46, el saneamiento, y 47 justamente de los remates. Entonces necesita pasar por todo ese procedimiento interno, y hay una nueva ley que ha sido modificada también en el 2021, la ley de abastecimiento, donde las entidades públicas necesariamente tienen que realizar ese procedimiento para que den de baja bienes muebles, para que den de baja vehículos también, ¿no? Se comprende lo que me mueve. Entonces, este vehículo tiene que pasar todo eso, tiene que tener un oficio también que se dirige al registro vehicular, tiene que tener certificado de inspección técnica vehicular, o sea que tiene que tener muchas particularidades, muchos requisitos para que ese vehículo pueda ser eh, haber sido dado de baja, y para que su incorporación al registro tiene que cumplir esos requisitos que la ley establece. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo el usuario podría advertir el año, modelo, en caso no tenga BIN? Ahí sí estamos en un problema, porque los vehículos desde su fabricación tienen el número de BIN. Lo que sí puedo yo advertir es que posiblemente ese vehículo, al momento de trasladarse, porque recordemos que hay vehículos muy antiguos, pero que han sido trasladados del acervo, mediante el acervo documentario, ya sea de las municipalidades o ya sea del propio Ministerio de Transporte en su primer momento, ¿no? Desde el 94, como hemos señalado. Entonces puede ser que no se consignó al momento de traslado el error, el BIN. Lo que podría hacer ahí es solicitar, mediante los documentos que le he señalado, ¿no? Para un cambio de característica o una modificación o una adecuación, para que pueda incorporarse esa característica al sistema registral. Si en su tarjetita no figura el número de BIN, entonces hay un problema. Es que si este vehículo de repente al momento de su traslado no tenía esa consignación,
o simplemente también puede ser un error, no podemos determinar en estos momentos, pero los vehículos, como les señalo, tienen que tener su chasis o número de VIN, uno de los dos. Eso es uno de los dos, para que pueda ser identificado en el Sistema Nacional de Transporte y también para que pueda ser registrado. Entonces, en este caso, tiene que realizar esos procedimientos para que pueda ser rectificado ese vehículo. No he visto, no existe un vehículo sin VIN. Entonces, tiene que tener ese número de VIN. Y ahí dentro de esa estructura, de los 17 caracteres alfanuméricos, el carácter 10 es el año de modelo, donde puedes verificar qué año de modelo corresponde a ese vehículo. Gracias, doctor. La última pregunta. Dice así, una persona tiene una moto que le dieron como obsequio, pero nunca fue registrada por el titular y ese titular ha fallecido. ¿Cómo se puede inscribir en la SUNARP? El comprador tiene la boleta de compra y fue un obsequio del titular hacia este actual Sí, es un caso parecido a la primera pregunta, ¿no? Cuando yo adquiero un vehículo, pero no sé, no tengo la forma de cómo regularizar mi inscripción en el registro. Es decir, en el sistema vehicular, en el sistema de registro vehicular, está el nombre del antiguo dueño, del antiguo propietario. Pero yo ya tengo en uso, ya vengo usando, tengo muchas cositas que ya acreditan la posesión de ese vehículo. Tengo la posesión, que es lo más importante que nos dice la ley, ¿no? En este caso, lo que le recomendaría es formalizar, ¿no? Ya no puede ubicar usted, como dice la persona, de repente no está presente física o no está presente, no desea, etcétera, cosas, perdió los documentos, etcétera. Entonces, lo que va a tener que proceder es mediante la petición al registro de dominio, ya sea vía notarial o vía judicial, para que así pues se regularice su, su posesión, ¿no? Se regularice la adquisición, propiamente dicho, y pueda hacer el notario o el juez mandar las partes correspondientes para que se pueda inscribir en el registro de propiedad vehicular y ese vehículo conste ya como usted como el propietario original, ¿no? Como el propietario nuevo, como el nuevo propietario de ese vehículo.